Mi hermano el favorito de mis padres. El olor a pavo asado y canela siempre me traía recuerdos agridulces. Otra Navidad en casa de mis padres, Roberto y Sofía. Otro año donde la mesa, elegantemente puesta, servía de escenario para la misma obra de teatro familiar. Yo, David, el hijo menor, el artista, sentado discretamente mientras el foco de atención, como siempre, recaía en mi hermano mayor, Alejandro. Alejandro era el hijo perfecto. Un abogado brillante, casado con una mujer encantadora, con 2 hijos ejemplares. Su sonrisa era contagiosa, su éxito innegable. Mi padre, Roberto, un hombre de negocios de la vieja escuela, nunca perdía la oportunidad de alabar los logros de Alejandro, desde sus victorias en la corte hasta sus inversiones inteligentes. Mi madre, Sofía, con su sonrisa perenne, asentía con orgullo, siempre complaciente. Yo, por otro lado, era el sensible, el que se había atrevido a seguir su pasión por la fotografía, en lugar de una carrera, de verdad. Mis padres siempre lo toleraron, pero nunca lo celebraron. Recuerdo la primera vez que expuse mi trabajo en una pequeña galería, el día que debía ser un triunfo personal. Mis padres llegaron tarde, se fueron temprano, y mi padre solo comentó: bonito pasatiempo, David. Pero ¿cuándo vas a sentar la cabeza? Esa frase, como tantas otras, se incrustó en mi memoria. Esa noche, en la cena, mientras Alejandro relataba sus últimas victorias laborales, mi padre lo interrumpió. Ah, Alejandro, se me olvidaba. La junta directiva ha aprobado tu propuesta para la expansión internacional. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Mi madre le apretó la mano, sus ojos brillando de admiración. A mí me preguntaron sobre el clima o alguna trivialidad. Elena, mi esposa, que siempre me apoyaba incondicionalmente, me apretó la mano debajo de la mesa. Ella sentía el dolor de mi invisibilidad tanto como yo. Habíamos hablado de esto 1000 veces. La preferencia era una herida abierta, crónica, que nunca terminaba de cerrar. Sentí el nudo familiar de amargura. La sombra de Alejandro era tan grande que me impedía ver mi propio valor. Y lo peor de todo, Alejandro, en su propia bondad y éxito, parecía genuinamente inconsciente del abismo que se había creado entre nosotros, un abismo cavado por las manos de nuestros propios padres. El favoritismo de mis padres no era una novedad. Era una historia vieja, arraigada en las raíces de nuestra infancia. Recuerdo cómo de niños, cualquier logro de Alejandro era celebrado con bombo y platillo. Mi primer premio de fotografía en el colegio, una cámara de fotos de juguete, fue recibido con un «qué bonito», y luego se perdió en un cajón. El trofeo de fútbol de Alejandro, en cambio, presidía el salón, reluciente. Un día, mientras buscaba unos documentos viejos, me topé con un álbum de fotos de nuestra infancia. Cada página era un recordatorio. Alejandro, siempre en el centro, sonriendo, recibiendo halagos. Yo, a un lado, o desenfocado, con una expresión melancólica. Había fotos de Alejandro con un equipo de fútbol nuevo, con una bicicleta de carreras. Y yo, con mi cámara de juguete, observando. Le conté mis sentimientos a Javier, mi mejor amigo, mientras tomábamos unas cervezas. Él, con su honestidad brutal, me lo confirmó. David, tus padres siempre han tenido ojos solo para Alejandro. Es una pena, pero es la verdad. No es tu culpa. Es su ceguera. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene el que yo no tenga? Le pregunté, la voz cargada de frustración. Él es el primogénito, el que continuó con el legado de tu abuelo en los negocios, el que te hizo el artista para que ellos pudieran seguir presumiendo de su hijo exitoso. No busques una razón lógica en el amor de los padres, David. A veces, simplemente es así, me respondió Javier, con una sabiduría que me dolía. La confirmación de Javier, aunque dolorosa, me dio una especie de claridad. No estaba loco. No era mi imaginación. El favoritismo era una realidad, un monstruo que habitaba en mi propia familia, alimentado por el silencio y la complacencia. Decidí que era hora de un último intento, una última jugada para buscar la aprobación que tanto anhelaba. Había estado trabajando en un proyecto de fotografía documental durante años, una serie de retratos sobre la vida de los trabajadores en las antiguas fábricas de nuestra ciudad, una temática que resonaba con la historia de mi abuelo, un obrero.
Era mi obra maestra, mi forma de conectar con mi historia familiar desde mi propia perspectiva. Preparé una presentación impecable, con gráficos, una propuesta de libro y una exhibición fotográfica. Quería mostrarles que mi pasatiempo era una profesión seria, con valor y profundidad. Los invité a mi estudio, a mis padres y a Alejandro, con la esperanza de que, esta vez, vieran algo en mí. Mi padre, Roberto, escuchó con los brazos cruzados, su expresión impasible. Mi madre, Sofía, intentó sonreír, pero sus ojos evitaban los míos. Alejandro, por su parte, se mostró interesado, pero su interés era superficial, como si viera un proyecto de un colega cualquiera. Al terminar, el silencio fue ensordecedor. Finalmente, mi padre carraspeó. Es interesante, David. Pero, ¿realmente crees que esto es sostenible? Me preocupa tu futuro. Deberías considerar unirte a la firma de Alejandro. Necesita un asistente, alguien que le ayude con los detalles. El golpe fue demoledor. No habían visto mi pasión, mi esfuerzo, mi arte. Solo vieron a un hijo perdido, que necesitaba ser rescatado por el exitoso Alejandro. Mi madre asintió. Tu padre tiene razón, David. Es por tu bien. Salí de allí con el corazón hecho pedazos. Elena me abrazó, sus ojos llenos de rabia por mí. No te rindas, David. Tu trabajo es hermoso. Ellos no entienden. Pero la herida era profunda. La indiferencia de mis padres era un veneno que corría por mis venas. La búsqueda de su aprobación se había convertido en un callejón sin salida. La herida de la indiferencia se convirtió en una cicatriz, pero lo que siguió fue una traición, más sutil y dolorosa aún. Poco después de mi fallida presentación, Alejandro me llamó. David, sé que te desanimó la reacción de papá. Pero mira, me gusta tu idea de los trabajadores. De hecho, he estado pensando en un proyecto similar para la fundación de la empresa. Una serie de fotografías para un libro conmemorativo. ¿Te gustaría colaborar? Podría ser el fotógrafo invitado, bajo mi dirección. Mi corazón se encogió. Era mi proyecto, mi alma, mi idea. Él la estaba tomando, no para ayudarme, sino para apropiarse de ella, para darle un toque artístico a su propia fundación. Me sentí utilizado, anulado una vez más por la sombra de su éxito. Me negué, con la voz ahogada. No, Alejandro. Ese es mi proyecto. No colaboraré en algo que no es mío. Él se encogió de hombros, como quieras. Papá pensó que sería una buena oportunidad para ti. La oportunidad era otra forma de diluir mi identidad en la suya. Unos meses después, mi tía Gloria, la hermana de mi madre, una mujer más franca y menos dada a las apariencias, me llamó. David, tienes que saber algo, me dijo con voz grave. Hace unos días estuve en la casa de tu padre. En el despacho. Y vi algo. Unos bocetos, unas notas, unas ideas. Eran idénticas a las tuyas. Esos planos para el proyecto de la fundación de Alejandro no eran suyos. Eran tuyos. Los encontró en la basura de tu estudio, o eso dijo tu madre. Y él los adaptó. Parece que tu hermano no solo tiene tus ideas, sino también tus bocetos. El shock me dejó sin aliento. ¿Alejandro me había robado mi proyecto? ¿Mis padres lo sabían y lo habían permitido? La traición no era solo indiferencia, era un robo de mi identidad, de mi arte. Era el colmo de la preferencia. La inauguración del libro y la exhibición fotográfica de la Fundación Alejandro fue el escenario perfecto para mi confrontación final. Mis padres estaban radiantes de orgullo. Alejandro, en el centro, recibía elogios por su visión artística. Valeria, la mujer de Alejandro, me miró con una sonrisa condescendiente. Mi propio trabajo, mi alma, era expuesto bajo el nombre de mi hermano. Elena y Javier estaban a mi lado, sus ojos llenos de apoyo y rabia contenida. Tía Gloria, discreta, asintió con la cabeza, dándome la señal. Cuando Alejandro subió al estrado para dar su discurso de agradecimiento, con una enorme fotografía mía de un obrero de fondo, tomé aire. Antes de que mi hermano continúe, dije con voz fuerte, tomando un micrófono que había dispuesto en secreto con la ayuda de Javier, quisiera agradecerle a Alejandro por esta inspiración.
Pero también me gustaría aclarar algunos puntos. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Mis padres me miraron con horror. Alejandro palideció. Esas fotografías, esos conceptos, esas ideas. No son una inspiración. Son el fruto de años de mi trabajo, de mi pasión, de mi historia personal. Son mías. Y mi hermano, con la complicidad de nuestros padres, las ha robado. Saqué de mi chaqueta una copia de mis bocetos originales, mis notas, mis fotografías previas, y las proyecté en una pantalla gigante, una al lado de las obras expuestas. La evidencia era irrefutable. Eran idénticas. Mi padre siempre quiso un hijo exitoso. Mi madre siempre lo apoyó. Y Alejandro. Alejandro se aprovechó de esa ceguera y esa preferencia para robarme lo único que tenía, mi arte, mi identidad. Las miradas de los invitados oscilaban entre Alejandro, blanco como un papel, y mis padres, que no sabían dónde meterse. Mi padre, Roberto, intentó subir al estrado, pero Javier lo detuvo. David, basta. ¿Estás avergonzando a la familia? La vergüenza es suya, padre. La vergüenza es de una familia que valora el éxito por encima de la honestidad, y que destruye a un hijo por la preferencia de otro. Grité, mi voz ahora desgarradora. Estoy cansado de ser la sombra. Estoy cansado de ser el hijo ignorado. Esta noche, mi arte es mío, y mi verdad también. Arranqué la fotografía de fondo del estrado, dejando un hueco en la pared. Y con ella, sentí que arrancaba también la última conexión que me ataba a la sombra de mi hermano y a la aprobación de mis padres. El escándalo fue masivo. La Fundación Alejandro se desmoronó, su reputación, empañada por el plagio y el favoritismo. Mis padres, avergonzados, se recluyeron. La preferencia, que antes era una herida secreta, ahora era una cicatriz pública. Alejandro, por primera vez en su vida, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. No solo perdió la admiración de su padre, sino también la de muchos de sus colegas. Su esposa, Elena, finalmente se divorció de él, incapaz de soportar su egoísmo y deshonestidad. Yo, David, había perdido una familia, pero había ganado mi voz. Mi historia se hizo viral. Mi proyecto sobre los obreros, ahora con un contexto de autenticidad y resiliencia, recibió una exposición sin precedentes. Galerías importantes me ofrecieron exhibir mi trabajo, casas editoriales quisieron publicar mi libro. Un año después, mi estudio estaba lleno de luz. Elena estaba a mi lado, mi roca, mi apoyo. Javier era mi socio. Las exposiciones se sucedían, mi libro era un éxito. Mis fotografías, ahora, hablaban por sí solas. Recibí una llamada. Era mi madre. Su voz, tenue y arrepentida. David, siento mucho todo. Tu padre y yo. Fuimos ciegos. Estamos orgullosos de ti. Una pequeña victoria, sí. Pero las heridas no se curan de la noche a la mañana. Respondí con cortesía, pero con una distancia que me había costado años construir. La aprobación de mis padres ya no era mi motor. Miré mis fotografías. Cada una, un trozo de mi alma. Y por primera vez en mi vida, sentí que era suficiente, que valía por mí mismo, sin la necesidad de la sombra de nadie. La preferencia me había herido, pero también me había liberado. Y en esa libertad, encontré mi verdadero lugar en el mundo. La luz, al fin, era mía. Para más historias como estas no olvides suscribirte y déjame tu like para que más personas lo escuchen y sígueme en TikTok como Dramas del Zarco.